Bueno, en fin, pues estamos promoviendo el lavado de manos, la importancia que tiene el lavado de manos para nuestra vida, para el entorno laboral y social también, ¿no? Pues es para educar tanto al adulto como al niño de casa o igual, puede ser un amigo también que lo pueda aconsejar, decirle la importancia que tiene el lavado de manos para no contaminarse pues, hacia uno mismo y no contaminar a los demás. Por ejemplo, cuando una persona estornuda y se en las manos y entonces comienza a transmitir el virus, por decirlo así, con las demás personas, pues saludando y siendo pues corteses, pues, pero lo está haciendo, pero no se está dando cuenta de que él estornudó y está transmitiendo y está contaminando a los demás. Entonces, la importancia, y lo estamos invitando, ¿sabes? La importancia del lavado de las manos. Bueno, Lili, gracias. Es una invitación. Sí, alcanzaste a ver. Esa es la idea, Lili, que todos, no solamente los estudiantes, sino también los funcionarios, los visitantes, los niños. Es muy importante enseñarles a lavarse las manitos en el colegio. Uno a veces las gripas las adquiere porque coge la silla donde los niños con gripa acabó de poner la mano y se la lleva luego a la nariz y ahí está la infección. Entonces hay que cuidarnos y cuidar a los demás, hay que enseñar a los niños a cuidarse. Gracias.